Muy buenas tardes, buen día a todos quienes se conectan hoy día desde distintos países de Latinoamérica. Les damos una gran bienvenida a este webinar que hemos preparado en el contexto de la Semana de la Epilepsia este 2025 con el tema Epilepsia en la edad escolar. Bajo el lema La epilepsia no te detiene, hoy nos convoca conversar los distintos desafíos de la epilepsia en esta edad, ¿cierto? En nuestros niños, niñas y adolescentes que están cursando estudios en distintos niveles y para eso vamos a estar aquí conversando con nuestros expertos. En el inicio, les quiero presentar el saludo de la doctora Alicia Bogats, presidenta del Comité Latinoamericano del IBE, que quiere dirigirse a todos nosotros con unas breves palabras de bienvenida. Estimados amigos, amigas de América Latina, soy Alicia Bogas de Uruguay como presidente del Comité Latinoamericano del Buró Internacional para la Epilepsia. Es un gusto para mí invitarlos a participar en el curso Desafíos de la Epilepsia en Edad Escolar, que se llevará a cabo en el marco de la conmemoración del Día Latinoamericano de la Epilepsia, el 9 de septiembre, ahora a la hora 20. Espero que participen de manera activa, aprovechen de este seminario y les deseo a todos un gran día de conmemoración de la epilepsia. Un abrazo. Muy bien, entonces esas fueron las palabras de Alicia Bogax en su saludo inicial, la presidenta del Comité Latinoamericana del Buró para la Epilepsia. Para iniciar este webinar, quiero invitarlos a quienes se están conectando y quienes van a escuchar a nuestros expositores, a que nos puedan hacer sus comentarios y sus preguntas en el panel de preguntas que tiene la plataforma y vamos a tener luego un espacio para poder conversar y para poder hablar un poco de su experiencia y las preguntas que puedan tener. También quisimos tener como parte de este conversatorio, webinar, el testimonio de quienes viven con esta situación desde su núcleo más íntimo, ¿cierto? Las familias, y por eso desde Paraguay vamos a escuchar las palabras de Vanessa Ramírez en representación del capítulo paraguayo del IBE. Soy Vanessa Ramírez de Paraguay y con los padres de la Asociación Paraguaya por la Epilepsia referente al tema de los desafíos de la epilepsia a nivel en la edad escolar, hemos concluido que en nuestro entorno, en nuestro país, la mayor problemática es la falta de empatía de los profesores, de los padres e inclusive de los propios compañeros de aula. Y también la falta de herramientas para los maestros para lograr el aprendizaje de niños que aparte de epilepsia cuentan con otras comorbilidades como ser autismo o TDAH. Y lo que creemos importante para poder hacer frente a esta problemática es las charlas de capacitación a la sociedad, porque lo que se teme es lo que no se conoce. Entonces, creemos fundamental que la epilepsia debe ser conocida por la sociedad, por los maestros y también poder brindarles a ellos las herramientas necesarias para un buen funcionamiento, una buena armonía dentro del aula. Muchas gracias y sigamos dando luz a la epilepsia. Bien, esas fueron entonces las palabras de nuestro testimonio desde Paraguay. Em,
con un tema que nos parece súper relevante y que tiene que ver con los desafíos que enfrentan los estudiantes, ¿cierto? También los profesores y toda la comunidad que los acoge en la escuela. Por eso, dentro de nuestros expositores, esta tarde vamos a contar con la participación de Jimena Lobos desde Chile. Ella nos va a estar presentando el tema de apoyo integral al estudiante con epilepsia desde la mirada distinta, porque ella es profesional del área de la educación, es educadora de párvulos, es psicopedagoga también, especialista en dificultades de aprendizaje. Jimena tiene una gran trayectoria y experiencia en la atención de estudiantes, donde de niños y niñas con epilepsia y con comorbilidades como los que nos señalaba Vanessa. Así que vamos a escuchar a Jimena para iniciar nuestra conversación y la presentación de nuestros expositores el día de hoy. Así que invito a Jimena a que pueda presentar, compartir su presentación y empezar a desarrollar su tema. Muchas gracias, Loreto. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Efectivamente, tengo la misión de comentar con ustedes acerca del apoyo integral al estudiante con epilepsia. Díganme si estoy eh, compartiendo bien. Voy Sí, a estás suspender. compartiendo, pero estás Sí, en la última diapo, sí, así sí, que sí, sí, sí. vamos desde el principio. Ok, entonces voy a compartir acá. Denme un segundo y... Ah, está bien, perfecto. Ya, ahora sí. Y vamos a estar leyendo, Jimena, los comentarios y Ujú, preguntas de la gente, así que animados ahí a que puedan ir interactuando con nosotros. ya, ahora creo que estamos bien. Ahora estamos bien, la pones en modo presentación y partimos. Sí, está un poco lento porque ya la puse y no sé por qué se me va al final. O sea, voy a tener que Sí, hacerlo así manual porque cuando lo hago fuera de la pantalla no me. Ahí, ya. ya, ¿Ahora sí? ahí sí, ahora sí que partimos. Ya. Entonces, les comentaba, bueno, gracias a Loreto por la presentación y efectivamente tengo la misión de compartir con ustedes algunas impresiones sobre cómo apoyar integralmente al estudiante con epilepsia o cuáles son los desafíos en este objetivo. Y justamente, ¿cierto? Al abordar de manera integral al niño, niña o adolescente con epilepsia, lo ideal siempre es hacerlo desde un modelo biopsicosocial y educativo, y así le hacemos honor al término integral. Podríamos probablemente quizás incluir más áreas de abordaje, pero hoy solo vamos a considerar estas cuatro. Obviamente la parte de atención médica y salud la va a desarrollar el doctor Carrizosa, por lo que yo me voy a referir a las otras tres y voy a profundizar un poquito más en el ámbito escolar o en el ámbito educativo, ¿sí? Entonces, respecto del abordaje desde el punto de vista de la familia, es importante mencionar que el diagnóstico de epilepsia trae consigo un movimiento importante a nivel familiar, tanto así que puede cambiar el rumbo de esta. El diagnóstico reciente en sí mismo provoca un trastorno que pone a prueba, ¿cierto?, los recursos que la familia tiene o los recursos con los que la familia cuenta o los que durante el proceso puede llegar a construir y elaborar. Otro tema fundamental también es las redes de apoyo familiar, eh, porque al ser, ¿cierto?, una situación nueva en la que se pierde, entre comillas, el estado como de salud, y hay todo un movimiento que implica adaptación, ¿cierto?, a esta nueva situación, la red familiar o la red de apoyo para la familia resulta importante también. Otro tema fundamental es la sobrecarga del cuidador considerado ya un síndrome, entendido este como un estado de agotamiento físico, mental, emocional, que vive la persona que tiene la responsabilidad principal de cuidar y asistir, en este caso, a un niño o niña con epilepsia. El acompañamiento a la familia y a la persona que presenta el diagnóstico es fundamental y requiere por sobre todo que sea realizado por profesionales competentes.
Y en ese sentido, pensando también en el ámbito escolar, ¿cierto? Ahí se manifiesta de cierta forma el desafío que tiene el establecimiento educacional, por ejemplo, para dar respuesta o para poder acompañar a la familia en este proceso. También ocurre que cuando la familia logra, ¿cierto?, asumir un rol activo en el tratamiento del niño o niña con epilepsia, buscando, por ejemplo, ayuda, comprendiendo las implicancias del diagnóstico, derribando mitos en el camino asociados a esta enfermedad, empiezan a ocurrir cosas positivas, como por ejemplo, se favorece, ¿cierto?, la aceptación del diagnóstico. Por supuesto que este es un proceso largo, pasa por todas las etapas de aceptación de un duelo, como si fuera un duelo común. Cada familia, ¿cierto?, tiene un tiempo y una manera de afrontarlo, así que aquí no hay tiempos específicos, esperables, cada familia es un mundo. Pero cuando empieza a ocurrir esto de que la familia empieza como a tomar este rol activo, entonces se favorece la aceptación del diagnóstico, mejora la adherencia al tratamiento. Cuando las personas y las familias, ¿cierto?, empiezan a conocer más sobre la enfermedad, automáticamente empieza a disminuir el estigma social que tanto tiempo acompañaba esta enfermedad, y también entonces se favorece la integración social y escolar. Pensando ya en el sistema de asistencia o de apoyo social, en cada país, ¿cierto?, tiene una forma de nombrarse distinta, lo vamos a llamar así, asistencia o apoyo social. En este modelo integral, ¿cierto?, de abordaje al estudiante con epilepsia, el objetivo es evaluar las necesidades que tiene este niño, niña o adolescente con diagnóstico de epilepsia y las necesidades que tiene la familia, los recursos con los que cuentan, por ejemplo, para afrontar y transitar por este diagnóstico. Y estas necesidades y recursos pueden ser puramente del ámbito económico, ¿cierto?, siendo atendidas a través, por ejemplo, de subsidios o de beneficios, pero también puede tener que ver con necesidades del ámbito psicosocial. Y estas son atendidas, ¿cierto?, a través de la participación en programas y en servicios especiales de apoyo. Todo lo anterior siempre con el fin de contribuir, ¿cierto?, a la continuidad de los tratamientos y mejorar la calidad de vida de las personas con este diagnóstico y sus familias. Siempre cuando hablamos de, no sé si a ustedes les pasa, ¿no?, de subsidios, beneficios, programas, etcétera, uno piensa en el acceso que existe, ¿cierto?, en nuestros países a ellos, y depende también, claro, de la garantía de acceso universal a estos diagnósticos, medicamentos y tratamientos, que no es igual en todos los países, ¿cierto? Y nos preguntamos eso, ¿qué ofrecen nuestros servicios, ¿cierto?, de salud pública, por ejemplo, de atención primaria? O cuáles son a nivel también latinoamericano los desafíos y las iniciativas a nivel global, por ejemplo, impulsados por organismos internacionales y locales en cada uno de nuestros países. Y en ese sentido, quería mostrarles esto. Solo a modo de ejemplo, aquí hay algunas estadísticas y objetivos a mediano plazo planteados por la OPS, el IDE también. Por ejemplo, en relación al tratamiento, se plantea ahí que el 62% de los países de Latinoamérica y el Caribe dicen contar con al menos un medicamento anticrisis, pero la mayoría de las veces estos están solamente disponibles en atención secundaria o terciaria. Otro dato, más del 50% de las personas con epilepsia en América Latina y el Caribe no recibe el tratamiento médico que necesitan, y si lo tuvieran, al menos 2/3 de ellos podrían vivir probablemente sin crisis. A partir de estos datos y de otros es que se han planteado objetivos como, por ejemplo, aumentar la cobertura de los servicios para la epilepsia en un 50% y lograr que el 80% de los países tenga ya elaboradas o actualizadas medidas legislativas para promover y amparar los derechos humanos de las personas con epilepsia. Para quienes les interese profundizar un poquito más en esto, estos datos yo los extraje de una herramienta que se llama Conjunto de Herramientas del Promotor para que la Epilepsia sea una prioridad en la región de las Américas, elaborado por la OPS, del año 2024. Está accesible en la web, así que lo pueden buscar si les interesa. Ahora, adentrándonos ya un poquito más en el tema de epilepsia y aprendizaje y cómo abordar, ¿cierto?, al estudiante con epilepsia en el aula,
Les voy a mencionar 3 áreas o 3 ámbitos distintos. El primero les voy a comentar acerca de lo que plantean las investigaciones que se han realizado en esta área hasta el momento. Luego les comentaré acerca del impacto directo que la epilepsia tiene sobre el aprendizaje. Y finalmente les voy a mencionar lo que tiene que ver con el marco legal de atención a la diversidad y a la inclusión, ya que en el fondo de aquello depende, en parte por lo menos, la forma en que se apoya al estudiante con epilepsia dentro del ámbito educativo, dentro del aula de clases. Bueno, ¿qué dicen las investigaciones? Se plantea efectivamente que existe una relación, ¿cierto?, entre epilepsia y aprendizaje. Concretamente, los estudios más o menos coinciden en que aproximadamente el 50% de niños y niñas con epilepsia van a presentar problemas para aprender, 50 o 60%. Incluso algunos de ellos van a presentar algún grado de déficit cognitivo. Con eso no hay como discusión, las estadísticas son súper claras, hay buenas investigaciones. La mayor parte de las investigaciones, y esto es un llamado de atención para quienes trabajamos en educación, tienen que ver con en mostrar cuáles son los impactos que tiene sobre el aprendizaje, ¿cierto? La epilepsia, con qué frecuencia ocurre que se afecta el aprendizaje, pero hay muy poquita investigación, muy poquita, en relación a los modelos de intervención desde, por ejemplo, ámbitos como la psicopedagogía. Así que ahí estamos, como se dice, al debe. Respecto del impacto de las dificultades de aprendizaje, ¿cierto? Que la epilepsia tiene sobre las dificultades de aprendizaje o sobre el aprendizaje, no necesariamente estas dificultades son más profundas o más severas solo por el hecho de tener epilepsia, sino que más bien tienen que ver con la presencia de las comorbilidades, como decía nuestra amiga de Paraguay, ¿no? Es decir, con la coexistencia de otros diagnósticos que acompañan a la epilepsia, por ejemplo, déficit atencional, discapacidad intelectual, trastornos del lenguaje, autismo, trastornos de integración sensorial y otros. Las investigaciones sí también muestran y confirman que la comorbilidad más frecuente en niños y niñas con epilepsia es el trastorno por déficit de atención en todas sus combinaciones, o sea, de predominio inatento o hiperactivo impulsivo o combinado. Y esta realidad es sumamente claro de observar en el aula, ¿ya? Probablemente si hiciéramos la pregunta a ciertos educadores que están presentes aquí en este conversatorio, afirmarían que efectivamente eso se ve en el aula, se ve claramente. Ahora bien, respecto del impacto concreto que la epilepsia tiene sobre el aprendizaje, puedo comentar que, miren, el diagrama que estoy mostrando ahora sé que es un poco mezquino, porque lo que quiero mostrar son los factores que afectan el desarrollo cognitivo, conductual y el aprendizaje. Sé que son muchos más que los que aparecen acá, pero solo para efectos de esta presentación los vamos como a aglutinar en los que aquí aparecen. Podríamos, ¿cierto?, aunar todo lo que tiene que ver con personalidad del niño o de la niña, ¿cierto? Por ejemplo, autoestima, autoconcepto, autoeficacia, temperamento, etc. Otros que tienen que ver como con el ambiente, por ejemplo, los tipos de, o el tipo de crianza con el que ese niño o niña se está desarrollando, la escuela y los recursos que provee, el nivel socioeconómico de la familia, el clima emocional del aula, si favorece o no favorece el aprendizaje. Y por último, también podemos considerar como un factor que afecta el desarrollo cognitivo, conductual y el aprendizaje, el perfil cognitivo de ese niño, es decir, el coeficiente intelectual. Ya estamos claros que hay otros, pero nos vamos a quedar con esos. Sin embargo, hay otros que también afectan el desarrollo integral de un niño, ¿cierto? Y su aprendizaje, justamente tienen que ver con su salud y en este caso específico con la epilepsia, ¿cierto? Y sobre todo con la localización del foco, ¿cierto? Donde se producen estas descargas inusuales en el cerebro, porque de ahí es donde se va lo que va a determinar en qué área, ¿cierto? Vamos a ver las dificultades de estos niños. Y una mención especial habría que hacer a los efectos de los fármacos. Evidentemente los fármacos pueden favorecer el aprendizaje porque, bueno,
están, ¿cierto?, cumpliendo el objetivo para el cual fueron diseñados, básicamente disminuyendo la frecuencia, ¿cierto?, de las crisis, pero como cualquier otro medicamento, también pueden interferir el aprendizaje, afectando, por ejemplo, el nivel de alerta. Entonces son niños que cuando llegan a la sala están como adormilados o como somnolientos, afectan el estado de ánimo, por lo tanto la conducta. Hay otros que afectan la capacidad motora. Entonces son niños que vemos en la sala que, por ejemplo, tienen un temblor en las manitos y evidentemente eso va a afectar la escritura, ¿ya? Lo importante aquí es que saber que como profesores, ¿cierto?, y profesoras, tenemos la ventaja, por decirlo de alguna manera, de pasar mucho tiempo con los niños en la sala y tener, ¿cierto?, la oportunidad de observar su conducta y, ¿por qué no?, de observar si existen o no y cuáles efectos no deseados o secundarios del medicamento que deberían, por supuesto, comunicarse de manera oportuna a las familias y las familias a los médicos tratantes, ¿sí? La epilepsia, y esto también se ha investigado, afecta 3 funciones cognitivas que son fundamentales para cualquier proceso de aprendizaje, ¿sí? Que son la atención, la memoria y la velocidad de procesamiento de la información. En relación a la atención, ya dijimos, ¿cierto? Los problemas de atención pueden ser hasta 3 veces más frecuentes, ¿cierto?, en niños o niñas con epilepsia versus los niños sin epilepsia, y se expresa como una dificultad importante para focalizar y para mantener la atención, ¿sí? En cuanto a la memoria, esto se observa con dificultades para retener información, especialmente información de corto plazo y de estímulos visuales y auditivos. Y si ustedes piensan, los canales, ¿cierto?, de acceso a la información en la escuela son básicamente estímulos visuales y auditivos. También se ha visto que hay una dificultad para evocar la información que está almacenada, es decir, una vez que la información ha sido categorizada, comprendida, etcétera, y ubicada en, le vamos a decir, depósitos de memoria en el cerebro, se ha visto que hay una dificultad para ir a recuperar la información que necesito, por ejemplo, para resolver un problema, para realizar una tarea o para cumplir una solicitud o una instrucción, ¿sí? En relación a la velocidad de procesamiento de la información, se me fue, ahí sí. Lo vamos a entender, ¿cierto?, la velocidad de procesamiento como el tiempo que se invierte en la realización de cualquier proceso mental. En este sentido, esto está claramente enlentecido en los niños con epilepsia, que es la mayor parte de ellos. También se observa esto con mucha facilidad en el aula, entonces son niños que siempre están catalogados como más lentos por sus profesores, ¿ya? Y efectivamente es así. O sea, su proceso tiene otro mecanismo más enlentecido. De hecho, les quería comentar de que hay evaluaciones del ámbito psicopedagógico en los que se evalúan no solo conocimientos, sino que habilidades para el aprendizaje y que, como es una evaluación, ¿cierto?, tiene tiempos específicos para realizar las tareas. Y cuando estas evaluaciones se aplican a niños que tienen velocidad de procesamiento enlentecida, obviamente su rendimiento es menor cuando yo aplico lo que dice la prueba, que debo darle, por ejemplo, 10 minutos para realizar X tarea. Sin embargo, cuando yo le doy todo el tiempo que necesita, entonces su desempeño mejora notablemente. De ahí la importancia, digo, entonces, de hacer las adecuaciones curriculares que corresponda dentro del aula para obtener, en el fondo, la mejor versión de ese niño o niña o adolescente con epilepsia. Hay otras áreas también, perdón, que se pueden afectar o funciones ejecutivas, dependiendo del área que está siendo afectada por las descargas, ¿cierto?, eléctricas inusuales en el cerebro, es lo que vamos a ver de manera observable, ¿ya? Entonces se puede, por ejemplo, ver dificultades a nivel del lenguaje, como trastornos del lenguaje propiamente tal, a nivel expresivo, comprensivo o pragmático. También podemos ver dificultades en relación a la regulación emocional, especialmente en epilepsias que son como frontales, ¿cierto? Hay cambios de humor, irritabilidad, conducta posesionista desafiante, lo que puede generar problemas conductuales, trastornos ansiosos, depresión, y aquí aparece también, por supuesto, mucho el tema de acoso escolar y bullying, que requiere de la atención
tanto de educadores, ¿cierto?, como de otros especialistas que van a ayudar a sobrellevar mejor esta situación. También pueden haber dificultades en la planificación motora, por ejemplo, dificultades en la organización, planificación en la ejecución motriz o problemas de conciencia corporal, de fuerza, equilibrio y finalmente dificultades de integración sensorial. Si ustedes se fijan, todas estas son áreas, todas tributan, ¿cierto?, al aprendizaje, pero son distintas. Y esto es lo que hace tan necesario dentro de las escuelas el equipo interdisciplinario. Es fundamental. Y no solamente, ¿cierto?, para atender a la necesidad educativa, ¿cierto?, que emanan de estos diagnósticos de manera multidisciplinaria, sino que además debe ser coordinada, ¿sí? Que es la mejor manera, por supuesto, también de aprovechar los recursos que la escuela tiene. Ahora si pensamos en cómo apoyar integralmente al estudiante, siempre pensando en el objetivo de que este niño o niña desarrolle al máximo sus potencialidades. También sé que podríamos echar otros componentes a esta juguera, le vamos a decir, pero solamente nos vamos a quedar con estos tres. El que ya les comenté recién, ¿cierto?, que es el trabajo interdisciplinario, sumamente importante en las escuelas, pero también hay un factor que no se habla mucho, que no se conversa tanto, solo cuando vemos como los efectos negativos de esto, que tiene que ver con la formación inicial de profesores y profesoras, es decir, con los conocimientos que cuentan o que desarrollan durante su proceso de formación como profesionales. Evidentemente, si uno hace una mirada al pasado, por supuesto que la formación inicial de los profesores ha mejorado notablemente, no tengo duda que en ningún país ha habido un retroceso, yo creo que han habido mejoras en ese sentido, pero sin embargo todavía nos queda mucho por estar como estar coordinados o estar en coherencia con las necesidades actuales. Y en ese sentido, como es imposible que en la formación inicial uno aprenda todo, se hace absolutamente necesaria entonces la actualización continua, la formación continua. Y lo que estamos haciendo ahora un poco tributa a eso, ¿no? A la actualización. Y el otro ingrediente es el marco legal de atención a la diversidad y a la inclusión. Y en este sentido, lo planteo de la siguiente manera. La legislación que exista en nuestros países latinoamericanos tiene que ver, ¿cierto?, con el paradigma desde el cual estamos mirando no solo la educación, sino los derechos humanos. Ese marco legal, ¿cierto?, se va a traducir en leyes, en decretos que van a implementarse de alguna manera. Y en ese sentido, yo quería compartir con ustedes algunos principios universales y marco legal latinoamericano. Estas son convenciones y tratados internacionales que están ratificados por la mayor parte de los países latinoamericanos. No son todos, son solo algunos, y de hecho quiero de estos destacar solo tres. Obviamente tenemos que hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto?, que reconoce la educación como un derecho fundamental. Está también una propuesta de la UNESCO que habla sobre la discriminación en la enseñanza, prohibiéndola. Esto es del año 60, imagínense. El informe Warnock, que ya les voy a contar por qué es tan importante. Esto se firmó en 1978 en el Reino Unido. Obviamente la Convención sobre los Derechos del Niño, que plantea educación sin discriminación, la Declaración de Salamanca, que se realizó en España, en Salamanca justamente, y bueno, podemos saltarnos a la última, que es la más contemporánea, ¿cierto?, que es la Agenda 2030 de la UNESCO, planteada o acordada o firmada el 2015, ¿cierto?, que nos habla de educación inclusiva, equitativa y de calidad. Les decía que de estas, yo destacaría tres. El informe Warnock es muy, muy relevante. Imagínense que esto se firmó el año 78, estamos hablando, si mi calculadora mental rápida no me falla, casi 50 años, 40 y algo. Este informe, que es el producto de una convención, le voy a llamar, pero no es exactamente eso, que se realizó en Reino Unido y que revolucionó la visión de lo que se entendía tradicionalmente como educación especial. De hecho, fue en esta convención en la que se acuñó por primera vez, hace 50 años atrás en Europa, el término necesidades educativas especiales. Sin embargo, nosotros, 10 años
con suerte, si no me equivoco, quizás un poquito más, pero bueno, a veces vamos así, ¿no? Un poquito más con nuestro propio ritmo, nuestra propia velocidad de procesamiento de las circunstancias en este caso, ¿cierto?, de las firmas de convenios y tratados y acuerdos internacionales. El otro importante que destaco aquí es la Declaración de Salamanca, porque plantea, ¿cierto?, la educación inclusiva y de calidad, y a partir de esa declaración es que se hace una invitación a los países que la conformaron para convertir esos principios, ¿cierto?, en políticas públicas, ¿sí? Así que muchos de nuestros países se inspiraron en esa declaración para fundamentar después, ¿cierto?, con leyes y decretos acordes y coherentes con la educación inclusiva y la atención a la diversidad. La Agenda 2030 está en proceso, eh, para allá vamos, así que también después, si que ustedes requieren, pueden ahondar un poquito más en ese tema. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, los principios, los tratados, los acuerdos, etcétera, lo que quieren lograr, ¿cierto?, es, o más bien el objetivo o la raya para la suma, es que se conviertan en políticas públicas que van a generar ciertas leyes y decretos para dar respuesta a las necesidades educativas especiales de nuestros niños y niñas en cada uno de nuestros países. Díganme que no sería bonito tal vez en un próximo conversatorio, por ejemplo, hacer una exposición de nuestros países en relación a cuáles son las leyes y los decretos con los que contamos, cómo hemos podido llevar eso a la práctica, cuáles son nuestros desafíos, qué cosas podemos, por ejemplo, imitar, emular de los países vecinos, en fin, sería como un bonito tema, creo yo. Bueno, un poquito para concluir, me gustaría destacar y reconocer, ¿cierto?, valorar todos los logros e iniciativas que hay a nivel local, por supuesto, y latinoamericano, en relación a la atención a la diversidad, visualizar cuáles son los desafíos a nivel global, latinoamericano y local, y ahí me quiero tomar también de las palabras de nuestra invitada de Paraguay, ¿cierto?, que ella planteaba, y yo coincido absolutamente con ella, en que uno de los grandes desafíos, ¿cierto?, de la inclusión es convertir esa palabra, convertir ese concepto en algo vivo en la escuela, porque nos pasa frecuentemente que forma parte, ¿cierto?, de declaraciones, de decretos, de leyes, incluso forma parte de los proyectos educativos de los colegios, pero cuesta mucho volverlo realidad dentro del aula, porque en el fondo lo que limita esto, ¿cierto?, es nuestro chip interno, ¿cierto?, de trabajar siempre como con la norma, esperar al niño promedio, y nos cuesta entender, aunque aparezca, ¿cierto?, muy bien documentado, nos cuesta entender que en la diversidad está la ganancia, ¿sí? Que cuando atendemos a la diversidad ganamos todos, absolutamente todos. Y eso es lo que es el desafío quizás más, quizás me atrevo a decir que es como común a nuestros países. Relevar la importancia de la formación y la actualización continua de los profesores creo que también es un tema importante. Esta formación debe ser coherente con las necesidades, ¿cierto?, del mundo moderno, actualizado, con los desafíos, con los cambios de paradigma. Bueno, a veces pasa que, ¿cierto?, como que muchas veces tendemos a pensar, y también un poquito está demostrado que la educación va como atrasada con los tiempos, lamentablemente. Entonces, como que tenemos que tener una actitud como quizás más vanguardista en ese sentido. Y fortalecer, por supuesto, los sistemas de salud y de educación pública para convertir, ¿cierto?, estos, por ejemplo, en relación a la educación, ¿cierto?, que nuestras atención a la diversidad, ¿cierto?, sea de acceso universal, que la educación de calidad e inclusiva no sea privativa de colegios o establecimientos que tienen mayores recursos. Y solo para contar antes de eso, la experiencia chilena en este sentido, en Chile tenemos una ley de inclusión escolar, que es la 20.244, si no me equivoco,
inspirada, ¿cierto?, en todos estos tratados internacionales ratificados por Chile, que implica, ¿cierto?, que las escuelas que son de administración municipal o que son subvencionadas, que reciben alguna subvención del Estado, pueden participar o pueden crear programas de integración escolar. Y de esa manera se da cabida, ¿cierto?, y se da atención a las necesidades educativas especiales que hay dentro del aula. No está la epilepsia considerada como un diagnóstico que es requisito para formar parte del proyecto de integración de una escuela, pero sí lo están los diagnósticos que son las comorbilidades bastante frecuentes, por ejemplo, el déficit atencional, autismo, déficit cognitivo, etc. Entonces, nuestros niños y niñas que tienen epilepsia en nuestras aulas entran a estos programas de integración no por la epilepsia, sino por alguna de sus comorbilidades, ¿ya? Ahora, esto ocurre en la educación pública. Las escuelas privadas en Chile tienen sus propios proyectos, las que lo tienen, de integración o sus formas de apoyar a sus estudiantes a través de departamentos de psicopedagogía, psicología o de orientación. Entonces, el desafío es que esto sea para todos, ¿cierto? Acceso universal y de calidad, y me imagino que es un objetivo también de cualquiera de los países de los que formamos parte. Bueno, eso es mi presentación, muchas gracias, espero haber sido clara y si tienen dudas después Loreto va a dar la oportunidad de hacer las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Por acá ya en el panel de preguntas, algunos comentarios. Alguien desde Argentina con ganas de poder compartir también la experiencia en Argentina para a posteriori poder tener ese contacto. Así que agradecido de quienes están escuchando con tanta atención y interactuando con nosotros. Vamos a dejar a la Jimena ahí esperando sus comentarios y preguntas y vamos a invitar a nuestro segundo expositor de esta tarde que nos acompaña desde Colombia, desde el capítulo del IBE de Colombia, el doctor Jaime Carrizosa, que ya lo veo por ahí conectado, en neuropediatra, con esta perspectiva desde lo clínico, ¿cierto?, de la neurología. Nos va a estar hablando con su mirada como especialista en epilepsia y como neurólogo infantil en cuanto a los desafíos también de esta etapa, ¿cierto?, de la etapa escolar. Muy Así que bien, buenas tardes bienvenido, a todos. doctor. Muy buenas tardes a todos. Quiero disculparme por la llegada tarde. Tuve unos problemas de tránsito en este momento, pero aquí estamos. Es un gusto para mí estar con ustedes presentes en esta Semana Latinoamericana de Epilepsia y en este coloquio, curso que estamos haciendo sobre los desafíos de la epilepsia en la edad escolar. Y quiero compartir con ustedes algunas apreciaciones sobre los síndromes epilépticos de la edad escolar, el impacto que puede tener eventualmente en la cognición y en el aprendizaje y algún otro desafío de índole sociocultural. Em, Aquí traigo uno de los cuadros que son precisamente las epilepsias generalizadas que pueden presentarse en la adolescencia. Se llaman epilepsias generalizadas idiopáticas. Si ven a ustedes a su izquierda que hay un cuadro grande amarillo y de ese se desprenden cuatro más pequeños, que son los de las epilepsias de ausencias de la infancia, después las epilepsias de ausencias juveniles, la epilepsia mioclónica juvenil y la epilepsia con crisis tónico-clónicas solamente. Esos son cuatro síndromes epilépticos frecuentes durante la edad escolar y la adolescencia. A su derecha van a encontrar los que son menos frecuentes, que son las encefalopatías epilépticas. Sobre ellas hay muchos cuadros clínicos y no vamos a entrar a hablar porque no son necesariamente los más frecuentes. Una vez vistas estas epilepsias genéticas generalizadas, podemos entrar también a ver lo que son las epilepsias focales. Las epilepsias focales que solo comprometen un hemisferio del cerebro y no ambos hemisferios de manera simultánea, también son varios cuadros clínicos, pero se destacan fundamentalmente cuatro.
la epilepsia autolimitada con crisis autonómicas, la epilepsia autolimitada con puntas centrotemporales, la epilepsia occipital visual de la infancia y la epilepsia del lóbulo occipital fotosensible. No los quiero abrumar con toda esta cantidad de síndromes o enfermedades epilépticas como tal, sino la intención de estas dos diapositivas era que vieran que no se trata de una epilepsia, sino que se trata de múltiples tipos de epilepsia y que en la Liga Internacional se tratan de clasificar en las que tienen compromiso de ambos hemisferios como aquellas que solamente tienen compromiso de un hemisferio y poder así con ello hacer un diagnóstico más preciso, los estudios más especializados y dar un tratamiento más específico. De todos estos cuadros clínicos de epilepsias, vamos a tratar de repasar los síndromes epilépticos más frecuentes en la edad escolar, que son los de epilepsia de ausencias infantiles, la epilepsia de ausencias juveniles, la epilepsia mioclónica juvenil y la epilepsia con crisis tónico-clónicas generalizadas del despertar únicamente, que son, digamos, de las epilepsias generalizadas las más frecuentes, y de las focales, la epilepsia autolimitada con puntas centrotemporales. Voy a empezar por esta focal, que es la epilepsia autolimitada con puntas centrotemporales, que es la epilepsia focal por excelencia en edad pediátrica. Las crisis de este tipo de epilepsia se llaman crisis focales con alteración en la articulación del lenguaje, mucha salivación, dificultades a veces en la comprensión y en la expresión del lenguaje y pueden tener movimientos que se llaman clonías de desviación de la comisura bucal hacia un lado y de manera rítmica, y en algunos casos puede haber un componente de compromiso de las cuatro extremidades, donde se pone rígido o tieso todo el cuerpo y después seguido de movimientos que se llaman movimientos clónicos rítmicos. Estas crisis suelen ocurrir generalmente durante el sueño, ¿cierto? Y si ocurren durante el sueño, se observan 1 hora después de quedarse dormido y generalmente 1 o 2 horas antes del despertar. Con frecuencia lo que relatan los padres es que escuchan un sonido como un ruido gutural, como y van a ver en la habitación donde se encuentra su hijo y lo ven que puede estar alerta, pero no logra hablar claramente, con mucha salivación y angustiado de que no puede expresar ninguna palabra y no sabe qué es lo que está pasando, con muchas veces sin necesidad de pérdida del conocimiento. Durante esas crisis suelen durar 1, máximo 3 minutos, no son de gran duración y no suelen repetir tan frecuentemente. Si se les hace un estudio de electroencefalograma, se encuentran anomalías epileptiformes bifásicas en la región central temporal, ya sea derecha o izquierda, de gran amplitud. ¿Cuándo inician estas crisis? Empiezan entre los 5 a los 10 años de edad. El desarrollo psicomotor del niño suele ser normal, el examen neurológico es normal, las imágenes son normales y el curso de la enfermedad es que tiene remisión a mediados o finales de la adolescencia. Normalmente, o mejor dicho, siempre, no hay regresión del desarrollo en estos pacientes. Si hay regresión del desarrollo, no se trata de una epilepsia autolimitada con puntas centrotemporales. ¿Qué observaciones se hacen desde el punto de vista médico? Si el cuadro clínico y las características son tan claras como las que acabamos de mencionar, no se requiere de una resonancia magnética para el diagnóstico, ¿cierto? Pero se debe considerar cuando esas características se salen de esta descripción que acabo de hacer. O sea, en edades más tempranas, en edades más tardías, cuando el desarrollo no es normal, cuando encuentro un examen físico alterado, cuando las crisis no son dormidos sino son despiertas o son muy más frecuentes. Y generalmente no se requiere de un electroencefalograma durante la crisis para hacer el diagnóstico. Con frecuencia, las alteraciones electroencefalográficas características se van a encontrar
entre uno y otra crisis, o sea, en el periodo interictal. Pasamos a ver lo que son las epilepsias de ausencias infantiles y juveniles. Aquí las tengo separadas en dos colores diferentes y la primera columna va a hablar de las ausencias infantiles y la segunda de las juveniles. Las crisis en las ausencias infantiles son al menos una diaria. Muchas veces son múltiples en el día, pero pueden ser poco reconocidas por la familia porque la duración puede ser a veces de 3, 5, muy pocos segundos, a veces hasta máximo 20 segundos. Y con una pérdida severa de la conciencia. El niño está haciendo cualquier tipo de actividad, suspende la actividad, fija la mirada, parpadea de manera rítmica y eso le dura 3 a 20 segundos y luego retoma como la actividad como si nada hubiera pasado. En las ausencias juveniles son mucho menos frecuentes, la duración puede ser un poco más prolongada y la pérdida de la conciencia no queda tan clara. Hay una posibilidad de que responda un poco más fácilmente a los estímulos externos que cuando son las ausencias infantiles. Cuando esto ocurre, muchas veces ni siquiera los profesores se han dado cuenta, sino que hay un descenso significativo en las ausencias infantiles del desempeño académico. Y a veces puede ser ese el motivo de consulta. Solamente que alguien muy perspicaz, bien observador, se da cuenta eventualmente de que está teniendo ausencias clínicas. El electroencefalograma muestra una característica que se llama espiga honda generalizada en los dos hemisferios, en toda la parte de la corteza cerebral, que va a una frecuencia de 2.5 a 4 Hz. En la de ausencias juveniles hay una espiga honda generalizada de 3 a 5 Hz. La edad de inicio en las ausencias infantiles es de 4 a 10 años, por un rango variable de 2 a 13 años. En las ausencias juveniles es de 9 a 13 años. Ven ustedes que es un tiempo mucho más tarde, que empieza a afectar la segunda década de la vida. El desarrollo psicomotor en ambos suele ser normal. A veces hay déficit de atención, hiperactividad y trastornos del aprendizaje como comorbilidad en ambos casos. El examen neurológico es normal en ambos casos. Las imágenes son normales en ambos casos. Y se logra observar que el 87% en ambos tipos de crisis de ausencias, tanto infantiles como juveniles, al poner al paciente a hiperventilar, se presentan las crisis clínicamente. No se requiere de una resonancia para el diagnóstico, no se requiere un electroencefalograma ictal para el diagnóstico, siempre y cuando el registro interictal muestre los paroxismos de descargas de espiga onda lenta. Muchas veces, al poner a hiperventilar al paciente a respirar rápidamente durante el electroencefalograma, va a ser la ausencia y se va a hacer el registro durante el electroencefalograma y realizan, por lo tanto, el diagnóstico. Vamos a ver las siguientes epilepsias generalizadas, que es la epilepsia mioclónica juvenil y la epilepsia con crisis tónico-clónicas generalizadas solamente. En la epilepsia mioclónica juvenil, hay crisis mioclónicas. ¿Qué son crisis mioclónicas? Sacudidas súbitas al despertar o en las primeras horas de despertar, en algunos casos que se pueden presentar durante el día. Yo les digo que mioclonías las hemos vivido todos al quedarnos dormidos, que son como ese estremecimiento, esa sacudida abrupta que tenemos al quedarnos dormidos. Pero eso es al quedarse dormido o durante el sueño. Ellas nunca son normales cuando estamos despiertos. Ese tipo de crisis ocurre, como lo decía, al despertar o en las primeras horas del día y muchas veces pasan no desapercibidas, sino no se les presta la importancia suficiente porque no suelen afectar más allá la actividad del día a día, salvo que se le pueda regar, digamos, el desayuno o algo que tenga en la mano durante el día. Y muchos de los pacientes, niños y adolescentes, se acostumbran y lo dejan pasar, hasta que una noche trasnocha y al día siguiente tiene una crisis tónico-clónica generalizada grande
y asiste y lo llevan por primera vez a urgencias. Si el médico de urgencias tiene la suficiente perspicacia y conocimiento de preguntar, ¿tú has tenido sacudidas como corrientazos al despertarte o durante el día? Y el paciente le contesta que sí, prácticamente están haciendo el diagnóstico de epilepsia mioclónica juvenil. En cerca del 33% de estos casos también pueden ocurrir ausencias, como las habíamos descrito previamente. El electroencefalograma muestra espiga onda lenta generalizada o, idealmente y más característico, las poliespiga onda lentas en todos los estadios del electroencefalograma. La edad de inicio es entre los 10 a 24 años de edad y como ven puede haber rangos muy grandes como los 8 a 40 años. En las crisis tónico-clónicas generalizadas del despertar o solamente del despertar, son crisis tónico-clónicas que ocurren típicamente 2 horas después de despertar. No hay ausencias y no hay mioclonías, solo son ese tipo de crisis. Y el electroencefalograma muestra espiga onda generalizada a 3 a 5 ciclos por segundo con espiga onda o poliespiga onda. Y como ven, el rango de edad también ocurre en la segunda década de la vida, entre los 10 y 25 años, donde tenemos a estos chicos en el colegio. El desarrollo psicomotor en ambos tipos de epilepsias es normal, pero pueden existir dificultades del aprendizaje o déficit de atención e hiperactividad. El examen neurológico es completamente neural y las imágenes de resonancia y tomografía también suelen ser normales. Muy bien, esos serían, digamos, los tipos de epilepsia más frecuentes que existen en edad escolar. Por supuesto, hay muchos otros, como les mencioné previamente, pero que no entraríamos a mencionarlos en este momento. La situación es que nos encontramos ante un problema de salud pública que es la epilepsia. Es su frecuencia, su prevalencia en nuestros países suele superar 2 o 3 veces más que la de países desarrollados. Y a todos nos enseñan que debemos tratar de controlar esas crisis epilépticas. La gran mayoría de veces en estos síndromes epilépticos el comportamiento es muy bueno y se logra controlar las crisis epilépticas con los fármacos convencionales y disponibles en la gran mayoría de países latinoamericanos. Pero ahí no se acaba el problema. Ahí tenemos que ver esta pregunta que nos convoca precisamente hoy y es ¿cómo les va a estos chicos con el aprendizaje? Bien. Y en eso tenemos que ver las múltiples asociaciones que hay entre epilepsia y el aprendizaje. Coloco aquí unos ejemplos, que una misma causa puede causar las dos causas, tanto las crisis epilépticas como la alteración cognitiva. Por ejemplo, un trauma encefalocraniano puede causar crisis epilépticas y alteración cognitiva. Los chicos que tienen trisomía 21, síndrome de Down, el mismo desorden genético puede producir la alteración cognitiva y también puede producir crisis epilépticas. Si mi corteza cerebral no se desarrolló bien en las primeras semanas de gestación, eso me puede producir discapacidad intelectual, retardo mental y las crisis epilépticas. O sea, una misma causa me explica las dos cosas. Pero también puede ocurrir lo siguiente. Tengo una alteración genética que me produce lo que se llama una encefalopatía epiléptica. ¿Qué es eso de encefalopatía epiléptica? Que las descargas eléctricas cerebrales van a inducir crisis epilépticas y esas crisis epilépticas y esas mismas descargas me van a producir la alteración cognitiva. O sea, es una forma diferente que puede haber de explicar el problema de aprendizaje o de cognición y la epilepsia. Otra posible asociación es, por ejemplo, esta, de tener un estado epiléptico. Estado epiléptico significa que el paciente ha tenido una convulsión prolongada por más de 30 minutos
y si duró más de 30 minutos puede producir una lesión cerebral, una especie de cicatriz, y esta cicatriz va a producir una alteración cognitiva. Esa es otra posible asociación. El tratamiento, como me lo comentó Jimena Lobos previamente de manera muy clara, algunos medicamentos pueden producir, por supuesto, el deseable, tener el control de las crisis, pero pueden tener efectos secundarios que inciden en la atención, en la memoria, en la velocidad de procesamiento de la información, pueden inducir inclusive somnolencia, irritabilidad, que me altera la posibilidad de las funciones cognitivas superiores. Me pueden producir alteraciones en la atención, en la memoria, en la velocidad del procesamiento de la información, pueden producir inclusive sutiles cambios de lenguaje en algunos de los medicamentos. O sea, el tratamiento de la epilepsia en algunos casos puede producir la alteración cognitiva. O puede ocurrir lo que sucede también en el día a día. Yo puedo tener una epilepsia de ausencias común y corriente y por alguna razón, ¿cierto? Tuve un accidente con un traumatismo encefalocraniano y esa es la que me va a producir la alteración cognitiva. O sea, dos condiciones simultáneamente siendo muy de malas y que me puede producir esto. Los casos más complejos son estos, que puede haber múltiples asociaciones entre epilepsia y el aprendizaje. Puedo tener un traumatismo, la epilepsia, el tratamiento, un trastorno genético específico, una causa, y todos le pueden contribuir tanto a la aparición de crisis epilépticas como sumarle a la alteración cognitiva. ¿Por qué es importante esto y saber esto de la causalidad? Porque dependiendo de la causalidad, se puede tener un tratamiento específico, seleccionar el mejor fármaco y desarrollar las mejores estrategias, tanto para el control de las crisis epilépticas como para el manejo y habilitación o rehabilitación de las dificultades del aprendizaje o de la cognición. ¿Cuál es la magnitud del compromiso cognitivo y epilepsia? Yo creo que también lo expuso de manera bastante magistral Jimena. Aquí traigo un informe muy global. 33% de los niños y escolares con epilepsia tienen una discapacidad cognitiva o un retardo mental. Pilas. El compromiso cognitivo puede ser muy variable. Puede ser leve, moderado o severo. La gran mayoría de ellos es leve, ¿cierto? Pero no por ser leve va a ser insignificante. Y el compromiso puede ser global, o sea, en todas las áreas del desarrollo cognitivo, o puede ser específico, ¿cierto? Puede ser un problema de aprendizaje, pero no necesariamente tener problemas de memoria, problemas de atención, de velocidad de procesamiento de la información, de gnosias, de praxias, etc. O puede ser global. Por eso es muy importante determinar esto con un equipo interdisciplinario, con neurólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, etc. Bien. Aquí encontré uno de los estudios que me pareció muy interesante porque es un estudio poblacional realizado en el Reino Unido, ¿cierto? Y encuentran al comparar estos chicos con población normal que el 72% tenían un desempeño más bajo, las personas, los chicos con epilepsia, que los grupos de control. Un desempeño más bajo en determinadas áreas, ¿ya? Y les llamó la atención enormemente que el 42% podía tener pérdida de asignaturas, de algunas materias. Em, Esto es importante porque el que se quede pensando que epilepsia solamente es control de crisis en niños en edad escolar se está quedando corto y tiene que verificar ante esta magnitud de las dificultades que se pueden presentar, cómo le va al muchacho en el colegio y ver claramente qué es lo que tenemos que hacer porque un diagnóstico oportuno va a facilitar un tratamiento y disminuir esa brecha que puede existir
entre los niños que tienen las necesidades educativas especiales frente a aquellos que no las tienen. Y eso va a requerir de mucho trabajo con profesores, con los otros especialistas que habíamos comentado. ¿Qué hacer? Ya lo fue dicho. Identificar las asociaciones y causas del compromiso cognitivo y trátelas específicamente si es posible. Trabaje y oriente en planes de inclusión escolar y de adecuaciones curriculares o pedagógicas. Ningún niño se debe quedar sin el derecho a la educación en nuestros países latinoamericanos. La escolarización es muy importante desde muchos puntos de vista, para el aprendizaje, por supuesto, para la socialización, para la normatización. Yo aprendo que hay unas normas, una hora de entrada, una hora de salida, una hora de recreo, una hora de almuerzo, una hora para dormir, una hora para hacer deportes, para la actividad lúdica, para el desarrollo emocional, para la prevención de riesgos psicosociales y, por supuesto, para la orientación vocacional más adelante. Lo otro es, trate con un equipo psicopedagógico la posibilidad de abordajes individualizados. En Colombia también tenemos una ley de inclusión, como me imagino que muy semejante a la chilena, donde se deben desarrollar en estos chicos lo que se llaman planes individuales de ajustes razonables. Y hay un trabajo en equipo entre psicoorientadores, profesores, y padres de qué es lo que se debe hacer de adecuaciones y cuál es el compromiso del colegio, cuál es el compromiso que debe hacer y el aporte que debe hacer el área de la salud y cuál es el compromiso que deben hacerse en las casas para los refuerzos y estimulación del aprendizaje. Muy bien. Eso en cuanto a la parte de aprendizaje. El otro aspecto que es muy importante y no menos importante es el aspecto psicosocial que puede impactar de manera negativa la calidad de vida de los niños y adolescentes con epilepsia. Y yo traigo aquí un artículo que lo refiere, que los determinantes del estigma percibido en adolescentes, si eso es igual para todo mundo. Y traigo esta foto específicamente que hay allí de un chico que quiere jugar fútbol y no lo dejan jugar fútbol porque tiene epilepsia. Algo cada vez menos, pero sigue ocurriendo en mi país, que aquellos chicos que tienen epilepsia los eximen de la actividad física, por ejemplo. En este estudio, ¿qué encuentran? Este estudio encuentra que el 48% de los adolescentes encuestados manifestaron un alto nivel de estigma percibido, ¿cierto? Ya de sobreprotección percibida y ocultamiento de su enfermedad. Bien. El 52% de los adolescentes reportaron preocupaciones sobre sus perspectivas futuras. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué podré estudiar? ¿Qué carrera? ¿Qué técnica? ¿Qué tecnología? ¿Qué oficio puedo hacer? El estigma percibido se relaciona significativamente con el ocultamiento de la epilepsia. Seguimos ocultando esta enfermedad. Es mucho más fácil decir yo tengo asma, yo tengo diabetes, tengo hipertensión, tengo migraña, pero seguimos ocultando la epilepsia y eso no debería ocurrir. Em, los adolescentes jóvenes presentaron mayor riesgo de sobreprotección y de estigma percibido cuando estaban en edades entre los 13 a los 15 años y los mayores de 15 años hasta los 18 tenían una mayor preocupación de qué iba a pasar con ellos en la vida de adolescente y de adulto joven. De ahí que los programas de transición, cuando pasan estos muchachos de la adolescencia a un servicio de adultos, debe ser programada, trabajada y no para dejarlos después sueltos al libre albedrío a ver quién los va a recibir en un servicio de adultos. Y lo otro es que las mujeres reportaron un mayor estigma percibido. Esto es un llamado precisamente a esta parte de lo que es integración e inclusión. Y veo y traigo esta gráfica que es muy interesante porque en algunas comunidades, ¿cierto? Sigue existiendo exclusión, ¿ya?
El chico no puede ir al colegio, no es capaz de estar escolarizado. Tuvimos unas épocas de segregaciones. Tal vez ustedes lo supieron, no necesariamente en América Latina con epilepsia, pero sí con enfermedades mentales, con lepra, que habían como colonias donde solos y se recluían allá las personas con estas enfermedades. En Europa y en Estados Unidos existieron colonias de personas con epilepsia. O sea, estaban dentro de la sociedad, pero apartados de la sociedad en general o del pueblo o de la ciudad en que estaban. Eso prácticamente ha ido o desapareció. Está la parte de integración, como lo ven acá. Listo, estoy dentro de la sociedad, pero no comparto con ella completamente. Y era lo que antes se llamaban, por ejemplo, colegios para niños especiales. Entonces eran todos los niños con alguna necesidad educativa especial, ¿cierto? Y no había niños en esos colegios que no tuvieran ningún tipo de discapacidad intelectual o motora. Y lo que nosotros pretendemos con todas las normas que magistralmente mencionó Jimena es esta parte de la inclusión, de que cada uno reciba lo que necesita y requiere dentro un sistema más equitativo. Eso es importante. Yo creo que por eso el mensaje es reiterativo en ese sentido para todos nuestros chicos y adolescentes con epilepsia. En conclusión, ¿qué quiero traerles? Las epilepsias más frecuentes en edad escolar suelen ser autolimitadas y tienen un buen pronóstico en el control de las crisis epilépticas. Pilas, uno no se debe confiar en eso de que solo con el control está satisfecho. A pesar de ello, todos los escolares con epilepsia activa deben ser tamizados, estudiados o evaluados para diagnosticar, identificar precozmente dificultades en el desempeño académico y cognitivo. Como mensaje para todos, ningún niño o adolescente con epilepsia debe quedar, ni puede quedar excluido del derecho universal a la educación, ¿cierto? Y al esparcimiento. Así requiera esta de adecuaciones específicas. Todos los niños con epilepsia tienen derecho a la educación, al esparcimiento y a la no discriminación. Y yo creo que este es un mensaje que compartimos todos en esta Semana Latinoamericana de Epilepsia. Por su atención, muchísimas gracias. Usted, doctor, invito entonces a que se quede acá en nuestra sala. Invito también a Jimena a que se una acá a la conversación porque tenemos hartas preguntas, también hartas felicitaciones y saludos de distintas personas de Latinoamérica agradeciendo este espacio y las presentaciones tan claras que ambos han desarrollado esta tarde. Así que sin perder más tiempo, les voy a ir contando algunas de las preguntas que van llegando. Em, por ejemplo, nos hacen la siguiente pregunta. ¿Por qué si el electroencefalograma es normal, ¿cierto? Se informa como normal. Mi hijo sigue teniendo crisis de epilepsia. Es un niño que tenía ausencia como diagnóstico principal, pero ya ahora también presenta crisis de tipo convulsiva. Esa es una pregunta para usted, doctor, y ya luego sigo con Jimena. Listo. El electroencefalograma en las epilepsias no siempre sale normal, perdón, no siempre sale alterado, ¿ya? Y depende de la duración del electroencefalograma. Em, Muchas veces lo que se hace es activar el electroencefalograma, por ejemplo, con privación de sueño, para que salgan las mayores alteraciones posibles del electroencefalograma y se prolonga el electroencefalograma durante varias horas. Depende el síndrome epiléptico que tenga, va a tener mayores descargas, ya sea durante la vigilia o durante el sueño. Muchas de las epilepsias que ahí les acabo de mencionar tienen relación con el despertar y a veces las descargas se van a ver es más que todo al despertar y no necesariamente durante el día. Por eso puede ocurrir esa situación que nos está comentando la persona del electroencefalograma normal. El electroencefalograma es un complemento a la orientación clínica, no hace el diagnóstico de epilepsia, ¿cierto? El diagnóstico de epilepsia se hace
con la observación clínica, y el electroencefalograma es un complemento importante que lo apoya. En otras palabras, quiero dar como la información. Algunos estudios muestran cómo el 3% al 17% de la población general podemos tener electroencefalogramas alterados sin tener epilepsia, ¿cierto? Y eso lo que quiere decir es, pilas, el diagnóstico es un diagnóstico que tiene fundamentalmente una base clínica, ¿bien? Y el electro es un apoyo, ¿listo? Y por eso puede ocurrir que los electros puedan salir normales y uno pueda decir, sí, sigue teniendo crisis porque evidentemente las tiene, tuvo la crisis tónico-clónica generalizada, etcétera, y todo. Bien. Muchas gracias. Ahí aclaramos entonces este concepto y la utilidad del electro, que no es específico, sino que es solamente complementario. Para ambos, y bien en breve, porque tenemos pocos minutos, ¿qué relevancia le debemos dar al sueño en esta etapa? ¿Cuántas horas se recomienda dormir y qué impacto tiene esto en la epilepsia y en el aprendizaje? ¿Partimos con la Jimena? ¿De acuerdo? Ok. Esta es una pregunta y un comentario bien frecuente, ¿eh? Y a mí no me gusta desligarlo de la recomendación que uno le haría a cualquier niño o niña o adolescente con o sin epilepsia. Las horas de sueño evidentemente que influyen en la calidad de vida de estas personas, de estos jóvenes, de estos niños. Em, el tema de las cuantas horas, no me quiero arriesgar, obviamente. Hay probablemente una indicación médica bien específica, bien concreta. Lo que sí me atrevo a decir es que las horas de sueño deben ser de noche y no dormir de día, por el tema del ciclo circadiano. Eh, para los niños pequeños, menos de 10 horas o menos de 8 horas creo que no es muy recomendable. Afecta, por supuesto, afecta el alerta, ¿cierto? Al día siguiente, la capacidad de atención, se afecta la memoria, se afecta el crecimiento incluso. Entonces, es una situación de salud básica para cualquier persona y especialmente para los niños o niñas con o sin epilepsia. Eso es lo que puedo decir desde mi perspectiva. Bien. Los niños escolares, me explico, de 6 a 10, 11 años de edad deben dormir entre 9 a 11 horas todos los días, inclusive las 12 horas, ¿ya? Ya, si tenemos muchachos más grandes, adolescentes, no deben bajar de las 8 y deben dormir de 8 a 10 horas. El sueño es muy importante porque uno aprende dormido, ¿es cierto? En la segunda etapa del sueño, hay una parte que se llama de movimientos oculares rápidos. Y esa segunda etapa de movimientos oculares rápidos es frecuente en la segunda mitad del sueño y es donde se fija el aprendizaje del día, ¿cierto? Y si yo cada vez me estoy acostando más tarde y me sigo levantando temprano, pues voy a tener menos episodios de movimientos oculares rápidos y voy a tener menos fijación de la memoria, del aprendizaje y voy a afectar mi desempeño académico. Entonces, el sueño es supremamente importante para el proceso de aprendizaje y, por supuesto, la falta de sueño es el principal factor desencadenante de crisis epilépticas. Entonces, como estamos con las dos cosas, el sueño es supremamente relevante, cuidarlo y preservarlo, tanto para el control de las crisis epilépticas como para el proceso de aprendizaje. Ya, bien. Otra pregunta que la voy a hacer acá porque se repite bastante y es si una crisis de 2 minutos tiene algún impacto a nivel de producir un daño neurológico. Doctor, pregunta para usted. Habitualmente no tiene un impacto de producir una alteración neurológica siempre y cuando la frecuencia no sea tan alta, ¿cierto? Si es una crisis grande, pero me está dando cada 3 días, por supuesto, va a producir un impacto neurológico. Pero si es una aislada y me está dando cada 2 meses, probablemente no va a producir un daño neurológico. El daño neurológico comprobado es tener crisis tónico-clónicas generalizadas de más de 30 minutos de duración. Eso es muy poco frecuente, pero debe ser prevenido de que eso ocurra.
Ya, me voy a tomar un poquito del tema de las crisis prolongadas, porque nos llega una familia, una pregunta, perdón, también de una familia con un diagnóstico bien específico y quisiera preguntarle, doctor, cómo es más o menos el pronóstico de la leucomalacia ventricular. Hablamos acá en este caso de un niño que está escolarizado, pero que sus crisis son bastante prolongadas en cuanto a duración y requieren de un uso muy frecuente de fármaco de rescate. Esto, la evolución de la enfermedad es así, se puede esperar que en algún momento remita y las crisis ya sean menos largas, digamos. Bien. Cuando hablamos de leucomalacia periventricular, significa probablemente que tuvo una alteración en el prenatal o de recién nacido y que por lo tanto las conexiones entre ambos hemisferios y dentro del mismo hemisferio no son muy buenas y eso es lo que produce la alteración que se llama leucomalacia periventricular. De esa leucomalacia no se va a mejorar, es algo que va a durar toda la vida como alteración que se ve en las imágenes. Lo que podemos mejorar es el control de las crisis epilépticas y las intervenciones que se puedan hacer desde el punto de vista de terapias, orientación pedagógica, inclusión escolar con este tipo de chicos, ¿cierto? ¿Ya? Y hay periodos que son muy importantes y precisamente los periodos de lactante, de escolar, preescolar y escolar son muy importantes porque son los que permiten que muchas de estas neuronas que no están afectadas se activen y puedan asumir funciones de otra parte. Em, Uno, ¿qué tiene que hacer con el juego de los fármacos? Tiene que buscar los fármacos que mejor controlen las crisis, por supuesto, pero que sean los menos tóxicos y los que menos alteraciones secundarias tengan, los que menores somnolencia, disminución de velocidad de procesamiento, de atención generen. Y eso es lo que hay que entrar a combinar junto con lo que ocurre en el colegio. No abandonar la escolarización y las terapias que pueden requerir este chico. Súper. Tengo una pregunta también sobre una comorbilidad bien frecuente que ambos mencionaron, que es el déficit atencional. Entonces, quisiera preguntar respecto al abordaje del tratamiento en un niño que presenta déficit de atención. ¿Con qué frecuencia es necesario que reciba medicación para el trastorno de déficit atencional y qué adecuaciones nos podría sugerir Jimena desde el punto de vista del aula? ¿Cómo apoyamos a un niño con epilepsia pero que tiene grandes dificultades en su concentración y en su atención? ¿Qué sugerencias hay ahí? ¿Cómo lo aborda ella desde su experiencia? ¿Partimos con Jimena? ¿No? Bueno, bueno, efectivamente, como comentábamos, las dificultades de atención son muy frecuentes asociadas a la epilepsia. Eh, hay adecuaciones curriculares que se realizan para atender un poco a las necesidades educativas de estos niños y básicamente tiene que ver con a veces disminuir los distractores, por ejemplo, visuales en evaluaciones porque eso provoca, el exceso de estímulo, ¿cierto? Provoca esta imposibilidad de focalizar en lo importante, entonces, por ejemplo, en evaluaciones que son escritas, se pueden eliminar estos distractores y hacer más conciso la instrucción, más cortas, eh, instrucciones parceladas también, es decir, no en una misma instrucción dar 3 instrucciones, sino por parte, por etapas. Bueno, la otra parte la va a ver el doctor con el tema de la medicamentación. ¿Qué otra cosa más se me ocurre en este momento? Las evaluaciones en general deberían ser todas adaptadas, ¿sí? Em, Ahí un poco entramos como en la trampa de acuerdo al colegio en el que estamos y el tipo de educación que tenga, ¿cierto? Y del acceso de los profesores a hacer estas adecuaciones, a veces no siempre es la que se necesita, la que se requiere, no siempre es por rechazo, sino que a veces es por desconocimiento, por no saber cómo. De ahí entonces la importancia de poder actualizarse en ese sentido. Le dejo la palabra al doctor. Muy bien.
La gran mayoría de veces el abordaje de estos chicos con déficit de atención y hiperactividad empieza precisamente con las adecuaciones. Y si el chico, este estudiante en el colegio, le va bien con esas adecuaciones y logra focalizar con las instrucciones que da el profesor, la parte de los estímulos, las adecuaciones en los exámenes, en las evaluaciones, que esté sentado cerca, adelante, que las órdenes sean cortas, que la instrucción sea viéndola a los ojos, eventualmente tocándole y le va bien con eso, muy posiblemente no vaya a requerir medicación. Pero si a pesar de las adecuaciones el chico no logra mejorar su atención, su desempeño, y tiene y persiste con problemas comportamentales y problemas de atención, a pesar del esfuerzo que hacen tanto en el colegio como en la casa, va a requerir medicación. El mensaje que quiero decirles es que el medicamento que se utiliza para el déficit de atención e hiperactividad no es para todos igual, ¿cierto? Ya no es déficit de atención igual Ritalina para todos, igual lo que fuera, ¿cierto? Sino vamos viendo por pasos. El tal es que el medicamento se debe utilizar si es verdaderamente necesario y no igual para todo el mundo. El otro mensaje es que, a pesar de que se trate de tratamientos psicoestimulantes, no tienen una contraindicación, repito, no tienen una contraindicación en los niños con epilepsia, ¿cierto? Se sabe que estos medicamentos no van a incrementar las crisis con epilepsia, ¿cierto? No van a producir un efecto contrario para la epilepsia y por lo tanto sí se pueden utilizar con bastante seguridad en los chicos con epilepsia. Muy bien. Aquí hay una pregunta también de Silvana. Dice, mi hija presentó un solo evento hace un año y está en tratamiento tomando un medicamento a diario. La pregunta es la siguiente, si su tratamiento se prolonga por 2 o 3 años, ¿esto le causará algún daño cognitivo? Habitualmente no lo va a producir el daño cognitivo con una crisis epiléptica y en tratamiento. Los tratamientos farmacológicos no suelen dejar daños cognitivos, ¿cierto? No es la intencionalidad. Si lo dijeran, pues si lo produjeran, realmente no estaríamos formulando medicaciones para la epilepsia, ¿cierto? Es la observación que tenemos en el día a día de cómo se comporta ella, cómo le va en su desempeño académico, en su comportamiento social, y si todo va bien, no va a tener ningún daño cognitivo y lo más probable es que tenga un excelente desarrollo de aquí en adelante, como cualquier otra persona, inclusive sin epilepsia. Sí, vamos a ir a un punto que ambos hablaron y tiene que ver con los fármacos anticrisis y qué tan frecuentes son los efectos adversos que tienen estos medicamentos, cómo interfieren con el aprendizaje que Jimena nos explicó un poquito y más que eso, cómo lo abordamos como familia o como educadores estamos viendo que nuestro alumno, nuestro estudiante está afectado y es por su tratamiento que tiene este objetivo inicial de no tener crisis, ¿no? Em, estos efectos, perdón, son transitorios, son permanentes, son dosis dependientes. Es importante quizás informar para que se puedan tomar algunas medidas ahí desde la experiencia y desde la especialidad de cada uno un poco cómo abordamos este tema. Partimos con usted, doctor. Bueno, eh, la gran mayoría de medicamentos anticrisis epilépticas no deberían tener este tipo de efectos, ¿ya? Pero algunos lo tienen. Eh, los nuevos medicamentos, e inclusive los anteriores, este tipo de efectos no suele superar el 10-15% de los que toman la medicación. Y hay estrategias para evitar la aparición de estos efectos. Uno es al inicio del medicamento, se debe iniciar con una titulación, o sea, uno no da la dosis que requiere el paciente de una vez de un día a otro, sino que lo va aumentando progresivamente de tal manera que el organismo y específicamente el cerebro se vaya adaptando a ese medicamento. ¿Ya? Entonces, eso nos evita la aparición de efectos secundarios. La gran mayoría de los efectos secundarios suelen aparecer en las primeras semanas de iniciado el medicamento, mientras el organismo se acostumbra. Hay algunos de ellos que sí pueden durar más tiempo y en algunos depende, por supuesto, de la dosis. Entre más dosis altas, más posibilidad de efectos secundarios. Pero hay otros que son susceptibilidad individual, ¿cierto? De cada uno.
Uno puede tener un organismo muy sano y le dan una dosis muy baja de cualquier medicamento y de pronto le da demasiada somnolencia, pero se lo da a otro chico de la misma edad, del mismo peso y no le produce absolutamente nada. Hay una susceptibilidad también individual que puede aclarar esto. ¿Qué requiere? Uno requiere, primero, dar la información a los padres de que vamos a empezar el medicamento, que lo vamos a titular, que vamos a llegar a determinada dosis y que por favor ellos observen en conjunto con los profesores cómo es el comportamiento y el proceso de aprendizaje. Y eso es lo que se va a abordar en las siguientes citas de control. Repito, la gran mayoría de veces, si se hace esto, no vamos a tener como efectos secundarios cognitivos y comportamentales en las personas con epilepsia. Suele ser menor al 15% de todos los que están tomando estos medicamentos. Jimena. Sí, no, yo quería comentar que desde mi experiencia más bien en los tratamientos individuales a niños con epilepsia, con las colegas con las que trabajo, yo diría que el efecto más frecuente que observamos y del cual los padres se quejan mucho porque reciben muchos reclamos desde el colegio es los que producen irritabilidad. Si mi memoria no me falla, el levetiracetam es como que el que aparece, ¿no? También los que producen velocidad más lenta de procesamiento, entonces parece que es niños que están como muy aletargados. Y una mención especial, yo diría, para los niños que tienen epilepsia refractaria y que tienen politerapia, que muchos medicamentos, varios medicamentos son los que también es más fácil observar estos efectos secundarios no, bueno, obviamente no deseados. Eso. Gracias, Jimena. Una pregunta para el doctor. Em, si tenemos un niño que tiene crisis convulsivas que se han repetido en el tiempo y estas crisis o convulsiones están asociadas a un tumor cerebral, ¿se deben considerar y tratar como epilepsia propiamente tal? ¿En qué punto ya se llega a diferenciar entre estas convulsiones o crisis más agudas y llegamos a un diagnóstico de epilepsia? Es una epilepsia secundaria a un tumor cerebral. Ya de entrada es una epilepsia. La causa específica es el tumor cerebral, ¿cierto? La epilepsia se define como dos crisis epilépticas separadas entre sí por más de 24 horas, no provocadas. Y no provocadas significa que haya algo agudo que lo induzca, pero un tumor cerebral no es algo agudo. Es algo que ya viene con el tiempo y va a ser la causa que explica precisamente las crisis epilépticas. Llama una causa sintomática. O sea, y lo otro, inclusive habiendo tenido una sola crisis, y tengo el tumor cerebral, significa que ya voy a tener un 60% de probabilidades de volver a tener una crisis y también sería una epilepsia. O sea, de Ujú. entrada, con una sola crisis o ya con dos crisis separadas por más de 24 horas y encontrar un tumor, ya es una epilepsia. Jimena, quiero que tú, desde tu experiencia como educadora de párvulos que atiende niños con este diagnóstico de epilepsia, ¿cierto? Le des un consejo acá a Valeria que nos dice, mi hija tiene 4 años, recién cumplidos, el próximo año entra ya al colegio, pero ella observa que tiene poca capacidad de atención a las tareas, tiene 4 años. Asiste al jardín y está con sus anticrisis y lo que le preocupa es que esta poca atención que tiene la perjudique mucho en su desempeño escolar. Desde tu mirada, ¿qué le dirías considerando que tiene 4 años, por ejemplo? Y también desde la mirada del doctor. ¿Será necesario en este punto un medicamento adicional para que mejore su concentración? A los 4 años ya podemos empezar a darle algún psicoestimulante. Jimena, a ver, ¿qué le dirías tú a la mamá? Bueno, la respuesta específica a si dar o no un psicoestimulante la va a La contestar va el a dar el doctor. doctor. Yo puedo tener mi opinión, yo me puedo adelantar, yo creo que no. Yo diría que el principal como consejo es no olvidarnos que tiene 4 años. No olvidarnos que lamentablemente uno de los males de nuestra sociedad es
adelantar a los niños sus procesos naturales. Por lo menos en el caso de Chile, ¿cierto? Nosotros tenemos un currículum que es sumamente cognitivo, memorístico todavía, que pretende, aunque no esté dentro de los objetivos, ¿cierto?, a lograr en el nivel de 4 años en prebásica, muchos colegios, muchas escuelas están enseñando a leer, cuando hay otras habilidades previas que hay que desarrollar y no la lectura necesariamente, ¿ya? O sea, la lectura se puede dar a esa edad o un poquito después cuando ha sido producto de un proceso natural, de abordaje, de estímulo, de otras habilidades más básicas. La atención se puede entrenar también y hay harto material didáctico que uno como educadora puede utilizar de manera individual o grupal para estimular la capacidad de atención y de concentración. Yo creo que una de las principales actividades, o no sé si es una actividad en concreto, pero sí algo que uno como educador no puede perder de vista, es que los niños necesitan sentir que comenzaron una actividad y le dieron fin, aunque dure 5 minutos. Ese no es el punto, no es cuánto dura, es que él tenga la sensación de que inició algo y que lo concluyó. Entonces, a medida de que su cerebro se lo vaya permitiendo, su madurez, su maduración, etcétera, biológica, va a ir aumentando probablemente ese tiempo. Y también, ojo, que la atención tiene mucho que ver con la motivación. Entonces, a veces, y lo veo harto uno, sobre todo en edades más grandes también, que dice que hay niños, ¿cierto?, que no se concentran, etcétera, pero no es que no se concentren, es que no se motivan. Entonces, la motivación es el motor, y en los niños pequeños también ocurre eso, la motivación es el motor. Eso, doctor. Doctor, usted, ahí llega una mamá con su niña de 4 años que va a ir al colegio. ¿Quiere que le, o sea, le Sí. sugerimos que le dé un medicamento para la tensión? Por supuesto que no, ¿ya? No, listo. Uno, porque no hay mucha experiencia de estos medicamentos a esa edad. Dos, porque la atención en niños alrededor de los 4 años no es de 30 ni de 20 minutos, sino suele ser de 8 a 10 minutos una atención fija en una actividad corta, ¿cierto? Esa es la atención de un niño de 4 años y por lo tanto cambian de actividades frecuentemente, ¿cierto? Y repiten muchas veces la misma actividad para lograr que les satisfaga completamente. Y creo que nosotros, coincido plenamente, inclusive en Colombia también, que estamos exigiendo cosas a edades que no corresponden. Y un grupo de niños lo logran muy bien, por decir algo, 4 años y escribo mi nombre y apellido, ¿ya? Y el que no lo hace, no es que esté mal, pero la familia sí lo entiende que estás mal, ¿cierto? Y empieza que porque no le hacen evaluación neuropsicológica de vueltas y todas las cosas, y no es porque esté mal, ¿ya? No le corresponde a su edad. Y el hecho de que otro lo haya logrado no significa que los demás estén mal. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, la sobreexigencia que estamos teniendo desde edades muy precoces. El punto que quisiera tocar ahí adicional es la parte que tiene que ver con los celulares, ¿cierto? Con los celulares, ¿ya? ¿Qué sucede? Si le entregamos el celular a un niño desde muy pequeño, él está aprendiendo que con solo de oprimir el celular, en menos de 3 segundos está teniendo una respuesta, ¿ya? Y logra tener su atención fija ahí. Pero así no funciona la clase y así no funciona el día a día, ¿cierto? Y entonces dicen, ve, él sí en el celular lo hace súper bien, controla todas las cosas, ¿y por qué en clase no? ¿Ya? Porque estoy teniendo una respuesta inmediata, motivada por el celular, que me da satisfacción y todo, y en la clase no me ocurre eso. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso del celular. El ideal es no utilizarlos en niños menores de 6 años, ¿cierto? Inclusive países europeos dicen celular cero en el colegio a partir hasta los 13 años de edad. ¿Ok? Y hay algunos países que lo tienen como bien normado. Jimena, ¿tú quieres Bien. agregar algo con respecto al impacto del uso y abuso de pantallas que tenemos, sobre todo en post pandemia y en los más pequeños? Bueno, por supuesto que coincido con la mirada del doctor. La verdad es que es sumamente preocupante. Hoy se me va a atravesar mi gata en cualquier momento, perdón. Eh,
es sumamente preocupante. Uno lo ve normalmente, niños guaguitas a veces en el coche ¿cierto? Con el teléfono, con el celular. El daño que también produce, yo diría, no solo en los niños pequeños, estoy pensando en los adolescentes, que afecta, por ejemplo, el tema de las horas de sueño, porque están permanentemente conectados, o con esta, el doctor lo va a poder explicar de mejor manera, pero este circuito, ¿cierto?, que hace que estén necesitando un estímulo muy rápido, uno detrás del otro, y nunca hay como una satisfacción, y es como un círculo vicioso. Yo creo que hacen falta quizás acciones más globales y más drásticas desde mi punto de vista. Hay otros que consideran que no, que la libertad y el libre albedrío, pero no, yo creo que en esto el libre albedrío que sea después, cuando esos cerebritos ya se desarrollaron. Pero mientras tanto, igual han habido hartas iniciativas acá en Chile, pero muy particulares, muy dependiendo del colegio, ¿cierto? De establecer horarios, por ejemplo, para el uso del celular. Otros han sido más drásticos, no celular en la escuela, otros lo intentaron y no lo lograron. En fin, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como humanidad en estos últimos Sí, tiempos. todavía no está como 100% resuelto. Quiero terminar con una pregunta que aborde el tema de epilepsia y TEA, porque hay varias familias, varios padres que nos hablan de sus hijos con este diagnóstico acompañado de epilepsia. Y en particular quería preguntar algo que apareció por acá con respecto a las estereotipias, que son bien frecuentes en niños y niñas con trastorno del espectro autista, y si estas estereotipas tienen algún impacto en el aprendizaje. ¿Qué sabemos de eso? ¿Qué podemos decir? Doctor, no sé. Habitualmente las estereotipias son tan repetitivas y tan restrictivas que le quitan el tiempo y la atención y el foco de poder desempeñarse en otras actividades por estar haciendo este tipo de estereotipia repetitiva que no le conduce a ningún lugar, ¿cierto? Entonces, porque es su foco de atención o manifestación de un proceso inclusive de ansiedad en ese momento que no puede expresar de otra manera y que por lo tanto me quita la motivación, la atención, la energía de enfocarme en otro tipo de actividad. Por eso muchas de las terapias van encaminadas a cómo logro retirarlo progresivamente y de una forma pues como muy asertiva de las estereotipas y de las estereotipias y pueda enfocar mi atención y motivación en otro tipo de actividad que favorezca el aprendizaje, la integración, la socialización, el desarrollo comunicativo, etcétera, ¿cierto? Pero si se mantiene en ese ciclo y no hay una forma de que los acudientes, los profesores, la persona que esté con él, lo vaya motivando y encauzando a otra cosa, pues me va a interferir en todo el proceso de aprendizaje. Bien. Jimé, ¿tú quieres aportar algo desde tu mirada, desde las estereotipias? Sí, Y mira, no, más que la estereotipo en particular, yo quería comentar de que yo creo que en el caso de mi experiencia chilena, por lo menos, creo que el autismo es uno de los grandes desafíos en relación a cómo intervenir desde los especialistas, ¿cierto? Para mejorar la calidad de vida, para acceder al aprendizaje, para acceder al conocimiento. Yo creo que hace falta investigación, mucha, hace falta preparación especializada bueno, de profesores, de psicopedagogos, de psicólogos expertos en autismo también. No estoy tan segura, voy a diferir un poquitito, perdón, no estoy tan segura de que el objetivo tenga que ser evitarlas o disminuir las estereotipias. No sé si a lo mejor habría que fluir con él en las estereotipias y ver de esa manera cómo acomodar para producir ciertas situaciones de aprendizaje, pero la verdad creo que se requiere más investigación y por lo menos de mi parte también, porque no es un área que yo trabaje. Sí sé, y este último tiempo, por ejemplo, en el centro donde yo trabajo, que es de la Liga, ha llegado mucho niño con
epilepsia y autismo. O sea, obviamente nosotros tenemos un sesgo, vemos los que llegan, pero ha aumentado la frecuencia claramente y eso nos demanda aprender sobre el tema. Sí, bueno, les quiero contar que ya nos pasamos, nos excedimos harto en el tiempo, así que voy a ir cerrando. Quiero agradecer a nuestros dos expositores, muchos mensajes para ustedes agradeciendo sus respuestas, agradeciendo sus clases también muy claras, muy cercanas, así que muchas gracias por haber estado esta tarde en nuestro webinar sobre los desafíos de la epilepsia en edad escolar. Sin duda, muchos desafíos quedan por cumplir y no sé si quieren dar alguna palabra al cierre, porque yo para despedirme les voy a dejar a quienes nos están siguiendo una respuesta a varias preguntas que no pudimos responder, que tiene que ver con los grandes desafíos que sienten las escuelas y los docentes para poder adaptarse y apoyar el desarrollo durante la etapa escolar de un estudiante. Así que ahí al final les vamos a dejar la invitación a conocer nuestro kit digital para equipos de la educación, donde van a encontrar muchas respuestas y es una herramienta que es gratuita, de fácil acceso y que ustedes también está a disposición de que puedan compartirlas con todos los establecimientos de Chile y del resto de Latinoamérica, que está bien neutral lo que se preparó allí. Así que me quedo con el mensaje final de ustedes en torno a lo que hemos conversado esta tarde para ir con nuestro cierre en este video de nuestro kit digital. Jime. No, agradecer, Loreto, muchas gracias por la oportunidad. Ojalá se repitieran con temas, por supuesto, relacionados con esto que nos convoca. Me gusta la idea de poder compartir experiencias entre todos los países, por ejemplo, que estamos presentes aquí. Tú después nos contarás desde dónde tuvimos presencia. Muchas gracias, Jaime Carrizosa, un gusto haberlo conocido. También espero nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Así que, buenas noches. Listo. Muchas gracias a todos, muchas gracias por esta oportunidad. Pienso que nos permite enfocar problemas desde diferentes perspectivas. Y precisamente lo último, digamos, esto de que no coincidamos necesariamente en todo, es lo que hace enriquecedor todas las cosas, ¿cierto? Y lo que no tenemos verdades absolutas como tal, pero sí tenemos la intención de cómo sacar el mejor partido para nuestros pacientes, familias que tienen epilepsia. Tenemos muchas preocupaciones con nuestros pacientes que van más allá de la consulta médica y del control de crisis. Y es el día a día de ellos, la escolaridad. ¿Cómo logramos que le vaya bien? Y esa preocupación es la que estamos compartiendo acá. Y eso es sensacional en este ámbito latinoamericano y que nos sirva pues para todos enriquecernos en ese sentido y aprender y poderlo aplicar con los diferentes pacientes. O sea que muy satisfecho, muy contento. Ojalá podamos seguir con este tipo de encuentros y enriquecernos todos. Gracias por la oportunidad y gracias por su atención. Muchas gracias a ambos. Le quiero contar a la gente que sí, efectivamente, este webinar está siendo grabado, va a estar a disposición de todos quienes siguen nuestro canal de YouTube. Desde mañana o pasado mañana ya lo subimos para que quede ahí disponible. Y hay una preocupación compartida, ¿cierto? Por ustedes, por quienes también nos preocupó o nos interesó abordar este tema y por quienes se conectaron. Y es en torno a que se ve poca información, poca educación sobre epilepsia, sobre todo en los lugares y en los espacios que acogen a nuestros niños y que se preocupan de su aprendizaje. Y por eso les quiero presentar en el cierre de este webinar nuestro kit digital para equipos de la educación disponible en nuestra página web y los invito a conocerlo. Y ya con esto me despido cerrando este webinar. Muchas gracias a todos quienes estuvieron presentes y especialmente a quienes nos acompañaron como exponentes. Que estén muy bien y buenas noches. En la liga,
Sabemos que el equipo docente cumple un rol fundamental en el desarrollo integral de sus estudiantes, porque educar no es solo transmitir contenido, es también crear un espacio inclusivo donde niñas y niños puedan desarrollarse seguros y confiados. Por eso, les presentamos el Kit Digital para Docentes, apoyo integral al estudiante con epilepsia. Una herramienta online y gratuita con todo lo que necesitas saber para acompañar a estudiantes con epilepsia en el aula. ¿Qué hacer ante una crisis convulsiva? ¿Cuándo ir a urgencias? ¿Cómo apoyar su aprendizaje? ¿Es seguro que haga educación física? Acceda a videos con especialistas, tips prácticos y material descargable. Resuelve tus dudas, conoce los pasos a seguir y brinda seguridad a estudiantes y familia. Ingresa a ligaepilepsia.cl y navega en nuestro kit digital. Conoce más sobre esta enfermedad y aprende cómo actuar ante una crisis de epilepsia en el aula. La Liga, siempre comprometidos contigo y con la educación.